cosas aparecen. ¿Y es una prueba o un trabajo? No lo sé, eso entiendo que es una prueba. Nunca lo he visto. Voy a tratar de preguntar. ¿Usted estudió alguna de estas fotografías? Sí, porque se acuerda que ¿Y era se como un alternativa? desastre esa cosa. Sí, ¿era alternativa o no? Era un trabajo. Ah, era un trabajo. Ah, ya. Era hacer un perfil longitudinal de 4 kilómetros o algo así, y había que, Sí. había que calcular. Ahí van a preguntas sobre ese Francisco, sobre Y creo que la complicación de esto puede ser de que aborda demasiados puntos, muy específicos. Y eso no sé. Si alguien quisiera preguntar algo muy específico, sería bien, sería un poco más complicado. Yo me imagino que es una evaluación. No creo que Claro, ahora independientemente de eso, el ramo lo administra el profesor, o sea, porque una prueba y la otra la toma el docente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ustedes tienen que manejar para el control 1? Es lo que dice el temario. Eso me puede explicar ahora. O sea, quedan 2 semanas, ¿no? Es un sábado. Entra hasta la... Por favor. Aquí está. Gracias. Por que entré como que se Lo que se controla en la prueba es lo que dice el temario. Probablemente el 24 avancemos un poco más que esto, ¿ya? Pero lo que se va a preguntar es esto y después tenemos que ver puentes. Entonces probablemente se cruce en esa prueba la carpeta de rodado más puentes. Y después tenemos túneles y obras hidráulicas. ¿Qué es lo que entra en la prueba? La plataforma y corte transversal de un camino. ¿Ya? Esto me interesa que lo maneje. La plataforma es la calzada, más la berma, más un sobreancho de calzada, y eso tiene un corte transversal, ¿no? Que es que nosotros hemos estado explicando. Eso necesito que lo maneje. Sí, yo les voy a preguntar ahí. Básicamente que construyan un camino a través de un corte transversal. Puedo mostrar el corte transversal y ustedes pueden empezar a construir. ¿Bien? Esa es una parte. Luego es las variables de diseño de un proyecto de un pavimento rígido y flexible, que tiene que ver con la temática del proyecto que hemos estado estudiando. ¿Cuáles son las variables que inciden? Bueno, tenemos la variable de tráfico, velocidad de proyecto, tipo de vehículo, condiciones de la mecánica de suelo, el clima. Nosotros hemos estado estudiando por un lado proyecto y por el otro lado vamos aterrizando a la ejecución. ¿Sí? Lo que hicimos el sábado fue algo más que tenía que ver con ejecución. Tipo de obras viales, vía expresa, colector, servicio y otros. En algún momento vimos que había una tabla del manual de carretera que decía cuándo era autopista, cuándo era colector, y eso dependía de el número de pistas, la velocidad. El número de pistas, la velocidad de proyecto, ¿no? Sí. Que dijimos sobre 120 colector. Esto lo agregué, me aparecía puntualmente ahí en el temario del curso, entonces prefería agregarlo por si acaso. La prueba de ley. Esto es importante. Las bases granulares. Esto es lo principal de esta parte. Lo que les quiero decir es que no pueden salirse si es que no manejan esto. ¿Ya? Para construir un camino ustedes necesitan conocer cuáles son las bases de un pavimento, que son las capas estructurales. Y eso apunta a vamos a marcarlo ahí con azul. Procedimiento constructivo. Eso sí o sí viene en el curso.
ustedes lo van a reforzar con el volumen de manual de carretera, volumen 5, capítulo 5.3. ¿Alguien lo vio? ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Le subí también un documento de unas máquinas pavimentadoras, ¿ya? Les voy a subir de rodillo y de motoniveladoras para que tengan el catálogo. No quiero traerlos del resto, pero bueno, que empiecen a manejar catálogos de maquinaria. Propiedades de mecánica de suelo y ensayos. Vamos a reforzar hoy día un poco sobre mecánica de suelo, ¿ya? Que tiene que ver con la densidad máxima y otro ensayo importante. Sistema de clasificación USCS. Entiendo que esto ustedes ya lo vieron, ¿cierto? ¿Sí? Lo vamos a reforzar porque a mí dentro del temario también me aparece esto. No sé por qué, pero prefiero que lo repasemos para recordarlo. Características de la carpeta de rodado. Algo vamos a ver de pavimento flexible y pavimento rígido, ¿sí? Y el manual de carretera. Y le puse una nota acá abajito. Entrega el taller de estabilidad hasta las 24 horas para que estemos claros con el tema, ¿sí? Ya. Y me llegó Gustavo, ahí me llegó el correo. Yo les voy a dar el acuso de recibo, ¿ya? ¿Está claro el temario? Sí. Es muy importante que refuercen el tema de los talleres. De lo que hicimos en el taller y obviamente en las clases. Entonces, voy a repasar algunas cosas importantes de la mecánica de suelo que ya estamos trabajando con respecto a construir caminos. Y vamos a ver, vamos a tratar de avanzar con lo que tiene relación con el proyecto. ¿En qué quedamos en el proyecto? A ver si se acuerdan. Al diseño. ¿Qué es lo que estamos estudiando el diseño? Tratando de recordar, a ver qué estamos estudiando por parte de diseño. Ya, en capas estructurales, y nos estábamos pasando a la parte geométrica, ¿no? Recuerden que el proyectista hace un trazado, ¿no? Un trazado del camino del eje principal, ¿sí? Y ese trazado podía ser de líneas rectas o básicamente, ¿no? Y dijimos, cuidado, pueden haber curvas circulares o pueden ser curvas más amplias, más complejas geométricamente, que se llaman lacrodoides. Y ahí vamos a ver cómo del bombeo hay una transición alveolar. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo en cuanto a diseño. Y en cuanto a los aspectos constructivos, lo que estamos haciendo es construir el camino en sus capas granulares, ¿sí? No hemos pasado a carpeta de rodado, pero ya les anticipo que para una solución de asfalto, ¿sí? El material asfáltico, el bitumen más los áridos, más maquinaria otra vez. ¿Cuáles son las máquinas que uno necesita utilizar para hacer un pavimento de asfalto? Me estoy adelantando un poco, pero quiero que ya lo vayan visualizando. ¿Qué maquinaria necesitan para hacer un pavimento de asfalto? Finite. Y ahí va con el catálogo que le subió a la plataforma, que se llama la pavimentadora. Es una máquina que distribuye. Es muy importante dentro del camino. Una pavimentadora que tiene distintos rendimientos, tiene distintos anchos, ¿sí? Es clave para una pavimentación.
¿Qué otra máquina tenemos para hacer la maniobra? ¿Cuál? Camión, ¿cierto? Que es el que traslada el material. Muy bien. El camión tolva deposita en la pavimentadora, la que luego extiende el material. ¿Qué más? Yo conozco el nombre, pero hay una máquina que va pasando y vuelve como que, no sé si va secando, le da temperatura. Es como plana abajo y tiene afuera. Pavimentadora, pero no sé, ¿pavimentadora? Sí, pavimentadora. Y la otra donde le vierten el Esa es la finish. Esa es la finish. Finish, sí. No hay. Igual se ya. El camión imprimador. Camión imprimante. Sí, ese que estamos, en esa parte estamos. Estamos de terminar la base estabilizada y estamos diciendo que tiene que haber adhesión entre la capa de la base estabilizada y tiene que haber adhesión con el asfalto, ¿no? Si dijimos, hay un material que se llama imprimante que mejora la adhesión. En eso estamos. Y de ahí nos pasamos a la carpeta rodado, tenemos la pavimentadora, tenemos el rodillo liso, que también es parte del proceso constructivo de este pavimento flexible, y más un rodillo que se llama neumático, que es el rodillo de terminación. Ya, finalmente el acabado. ¿Ya? Eso es cuanto a pavimento flexible y hormigón. La maquinaria es más o menos conocida, ¿no? Camión mixer, vibrador. Ya. La mecánica de suelo es fundamental para construir un camino. Hemos estado hablando bastante del proceso de compactación. Entonces lo que conversamos es que tenemos que trasladar el proceso de compactación a terreno, ¿sí? Y para eso necesitamos la energía de compactación a través del rodillo, el agua a través del camión aljibe, y necesitamos, ¿qué más? Camión aljibe, rodillo y el material. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de suelos que existen? Vamos a repasar un poco. Ustedes estudiaron en mecánica de suelo. ¿Ya? Arcilloso. Ya, los vamos a ordenar. Vamos a trasladar, por un lado, lo que se llaman los suelos gruesos. ¿Ya? Y por otro lado, los suelos finos. Vamos a separar en dos grandes partes. Vamos a decir, tenemos los suelos gruesos y los suelos finos. ¿Cómo sabemos cuándo un suelo grueso o cuándo es fino? Cuando pasa por el tamiz 200 o queda retenido en el tamiz 200. Es el tamiz 200 que a nosotros nos va a permitir separar. Y nosotros hemos estado trabajando en la base estabilizada. ¿Con qué tipo de suelo? La base. La base estabilizada. Arena arcillosa. La base estabilizada. Ah. Mantenemos con los trabajos, así que ya se lo puede hacer así. El del trabajo, el uso de la subrasante. Ya. Tiene que ubicarse. La base estabilizada es el material de planta que es muy utilizado para construir un camino de carretera. En la subrasante nos vamos a encontrar con terreno natural, por lo tanto puede salir cualquier tipo de suelo. La base estabilizada es un material que cumple cierto estándar. Y les pregunto, ¿qué tipo de suelo sería una base estabilizada? Grueso. Grueso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que es grueso? ¿O ustedes en esa base ocupan arcilla y limo? La base, en la base estabilizada. La base estabilizada no funciona con grava y con fino. Básicamente, ¿no? Sí, claro.
grava, arena y puede tener algo de fino, o sea, estaría más cerca del suelo grueso. Grava, arena y un porcentaje de suelo fino. ¿Ya? Entonces, los suelos nosotros los separamos principalmente en dos: suelo grueso y suelo fino. A diferencia del hormigón, que uno le llama árido grueso a la grava y árido fino a la arena, en este caso separamos suelo grueso y suelo fino. Y vamos a decir que el suelo grueso es la grava, arena, suelo fino, limo y la arcilla. ¿Sí? Pero vamos a repasar lo que dice la el sistema de clasificación USCS. Bueno, esa grava, ¿no? Ustedes ya la conocen. La grava que puede ser de canto redondo, puede ser dado, arena, una mezcla, arena, limo. El limo lo han visto, lo conocen, ¿sí? ¿Cómo es físicamente el limo? Es como un polvillo. Es como un polvo. Muy bien, es como un polvo muy finito, ¿no? Muy finito. Y luego tenemos las arcillas. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué ven en la foto? Agrietamiento. Entonces, ahí volvemos a lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con la plasticidad de los suelos. En la especificación técnica del taller, ustedes seguramente vieron que les condicionaba el IP. ¿Sí? La IT se los va a condicionar. IP es el índice de plasticidad o plástico. Índice de plástico. ¿Qué es lo que está diciendo el proyecto? Cuidado. Si usted va a excavar y va a encontrar terreno natural, no la base, porque la base es un material de planta que viene específico, no, usted no va a ir a comprar así, pero si encuentra una subrasante y encuentra un terreno arcilloso, ¿qué es lo que se puede hacer? Cuidado. El suelo arcilloso cambia su volumen con la humedad, aumenta y disminuye, aumenta y disminuye, y eso no es bueno para la construcción. Ahora, hay tolerancias, hay arcillas que son muy plásticas, hay arcillas que no son tan plásticas, por lo tanto, el IP va a entregar esa información, que tiene que ver con el límite líquido y límite plástico de un ensayo que ustedes no realizaron, que se hace con la máquina de Casagrande. La máquina de Casagrande uno aplica golpes, ¿sí? Y cuánto se separa el material indica un valor, y además hay que hacer uno. Esto lo pueden haber hecho, no sé si lo hicieron. No, tampoco. Unos bastoncitos. ¿Vieron el video? Unos bastoncitos con un vidrio. Cuando se fisura también indica un todo esto se hace midiendo la humedad. Uno mide la humedad y dice, ya, a tanta humedad esto se fisura, a tanta humedad esto se separa. Porque la arcilla tiene que ver con la humedad. Y finalmente eso tiene el IP. Entonces, el proyecto usted le va a decir, cuidado, si tiene un IP, no me acuerdo cuánto decían las bases, 6, ¿recuerdan o no? Bueno, si le dice si tiene mayor a este número, usted va a tener que dar aviso al proyectista porque este suelo es muy plástico. ¿Cuál es el riesgo de que sea muy plástico para la construcción? ¿Por qué podría ser malo un suelo plástico para una construcción en general? ¿Se puede asentar? Claro, se puede asentar, aumenta volumen y se contrae. Y eso es malo para cualquier construcción. Hay arcillas que no se puede construir ahí, hay que cambiar el suelo. Cuando son muy plásticas hay que cambiarlo.
pero no todas las arcillas son igual. Hay arcillas negras, arcillas como esa más anaranjada, que es la que más uno conoce, ¿no? Hay distintos tipos de arcilla. Y distinta cantidad de arcilla en un suelo, porque los suelos están mezclados. Entonces uno va a tener a lo mejor arena con un poco de arcilla, a lo mejor no es tan malo, pero mucha arcilla sí puede ser malo. Bueno, el proyecto les va a restringir la plasticidad del suelo, ¿sí? Y eso tiene que ver con suelos arcillosos. ¿La grava es plástica? No, ¿La arena? no. La arena tiene el tema de esponjamiento, pero no. Sí. Principalmente ese problema lo vamos a tener con el material arcilloso. Hay otro tipo de arcilla, ¿no? Vamos a mirar. Ya, entonces tenemos los suelos gruesos, grava, arena, y los suelos finos, limo, arcilla. Básicamente, son 4 que están mezclados, están todos mezclados. ¿Esto lo vieron ustedes en mecánica del suelo? ¿Sí? Geografía no. ¿No? Ya. Es un ejemplo. El mecánico de suelo, que es un profesional ingeniero civil que se dedica al estudio del suelo, pero es ingeniero civil, él puede hacer el proyecto en específico, el estudio de la mecánica de suelo, y proponer un sistema de fundaciones o trabajar también en caminos y carreteras. Entonces ese estudio también puede formar bases de las bases técnicas del proyecto. Entonces, aparte de venir los planos, las especificaciones técnicas, de arquitectura, eléctrica, viene el estudio de mecánica de suelo. ¿Me siguen, no? Y es muy usual de que en ese estudio él coloque un esquema que se llama estratigrafía de un sondeo. O sea, hicieron el estudio a través de calicato o de sondaje, y él lo que hace en este esquema, que es simple de leer, indicar los tipos de suelo que se encuentran en el terreno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo leo esto? Bueno, lo que dice que entre la cota 0 y la cota, y si yo excavo 30 centímetros, o 0,3 metros, voy a encontrar ¿qué tipo de suelo? Orgánico. ¿El suelo orgánico tiene algún soporte? ¿Es un suelo estructural? ¿Sí o no? No, para nada. Por lo tanto, esos 30 centímetros sirven. No sirve para construir. ¿Sí? Suelo orgánico no sirve, ¿no? Sí, pero Para plantar, no sirve, ¿ya? Luego, entre la cota 30 y la cota 2 metros, tengo una arcilla que se llama inorgánica. ¿Ya? Esto mecánico de suelo lo informa a través de este estudio. Arcilla inorgánica. O sea, si ustedes excavan 1 metro, debieran encontrar arcilla inorgánica. ¿Sí? ¿Qué significa que sea inorgánica? O por el contrario, ¿qué significaría si dijera orgánica? Que tiene materias como vivas. Inorgánico que no tiene nada que sea de carácter vivo. Exacto. Básicamente, no tiene ningún material que se pueda descomponer, nada de eso, ¿no? Sería más complicado si fuera algo orgánico. Luego tenemos, bajo 2 metros, tenemos 1,5 metros de un material que se llama limo arenoso. Y ya estamos utilizando la simbología del sistema de clasificación de suelo, ¿no? Un limo arenoso. Al 1,50 m tendríamos un suelo grueso o fino. Acá en el 1,5 m, este suelo, grueso o fino. ¿Fino? ¿Sí?
El limo arenoso es principalmente el limo que contiene arena. Y si fuera al revés, arena limosa, grueso, porque predomina la arena. Lo vamos a repasar de todos modos, ¿ya? Entonces, seguimos excavando y ya llegamos, serían 0,30, 2,30 metros, más 1,5 metros serían 2,80 metros. Va pasado de 1,80 metros, nos vamos a encontrar con una grava limosa. ¿Sí? Esto es lo que el estudio de proyecto está indicando, pero no es necesariamente lo que ustedes van a encontrar al momento de excavar. Por lo tanto, esto es lo que ustedes tendrían que advertir si es que hubiera alguna variación de suelo. Supongamos que el proyecto indica que ustedes tienen la cuota de fundaciones o de subrasante, no sé, y deben encontrar una grava limosa y le aparece una arcilla, hay un cambio importante, tienen que avisar. Porque no está siendo el suelo donde debiera descansar las capas estructurales de un camino, de una fundación. Es distinto, ¿no? Puede ser que esté más abajo el suelo, podría ser, pero no es del constructor la tarea de empezar a buscarlo. ¿Sí? Tiene que el mecánico del suelo indicar qué se hace en ese caso. ¿Me entienden, no? Luego dice que tenemos 1,80 metros y luego vamos a encontrar una grava arenosa y finalmente vamos a encontrar arena. ¿Sí? Esta es la estratigrafía del suelo, son las capas que está indicando proyectos que uno debiera encontrar al momento de excavar. ¿Sí? No es difícil de leer. A veces nos va a aparecer un símbolo que es algo así. ¿Qué significa eso? Napa freática, agua. ¿Sí? Les tiene que decir claramente que en la cuota tanto aparece agua y eso cambia varias cosas. Entre eso los costos del estudio del proyecto. No tiene relación el costo excavar sin agua, excavar con agua. Es distinto. Y como procedimiento constructivo también es distinto. Entonces, tiene que estar atento por si en alguna parte le indica que hay una napa freática. ¿A qué corta esa napa? ¿Ustedes alcanzan con la excavación a llegar o quedan sobre la napa? Y luego determinar el sistema de agotamiento. Puede ser un agotamiento con una bomba o pueden finalmente llegar a un sistema que se conoce como punteras, que es una red en el fondo, algo mucho más sofisticado. ¿Las han visto las punteras? ¿Sí? Es una red de tuberías que empiezan a extraer el agua. Muy bien. No, sí, he visto las fotos. Sí. Entonces, eso es más complejo, ¿ya? Bueno, acá se ven un poco estos estratos que tiene el suelo. ¿Cuántos estratos tienen ustedes aquí? 1, 2, 3. 3, 4, 5. Vamos a apagar la luz. Si uno sí, porque no se ve nada. no se ve bien, ya. Vamos a ver cuántos estratos. Ahí está. Ahí sí. 4. Bueno, cuando ustedes vean un corte de camino, ahí se van a ver también. Los cortes que hacen en los caminos, ¿cierto? Identifiquen los estratos, ustedes ya los pueden identificar. Acá se ve como uno, ¿no? ¿Sí? No son líneas horizontales como aparecía en el esquema, pero básicamente se dibujan. Ahí se ve como un color, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué suelo es ese? Tienen que identificarlo. En algo así, ¿sí? Pero se ve bien compacto, ¿no? ¿Qué suelo es? A ojo de constructor uno podría decir que ese suelo es bueno, es malo. Parece maicillo. ¿Parece? Maicillo, claro, es maicillo. Este suelo es muy bueno para fundar.
y lo van a encontrar muchas veces en los cerros. En los cerros hay mucho maicillo. Es un buen lugar para fundar. Esto es maicillo. Eso, lo que pasa es que está cambiando probablemente la cantidad de arcilla que tiene. Pero esto es un suelo muy firme. O la cantidad de humedad que tiene, por eso se ve más puro uno del otro. También se ve un poquito más puro, pero es como una roca el maicillo. Entonces, si fuera por hacer fundaciones, pareciera mucho más conveniente fundar en los cerros que fundar en el plan, porque a veces en el plan hay relleno y tienen que ser pilotes. ¿Sí? Acá arriba se ve como material orgánico, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos esa capa, y ahí parece como una capa intermedia que no se ve muy resistente, ¿no? Pero acá ya se puede fundar. En este suelo. Más o menos similar. Acá está indicado con letras los estratos del terreno. Se ve A, B y C, ¿no? Y todo pareciera ser como arena arcillosa, maicillo. ¿Sí? Eso es lo bueno para fundar. A, B, C. Al hacer el estudio de mecánica de suelo en el camino, esto hacen este estudio, ¿ah? Y ven dónde tiene que llegar la subrasante, que es lo que indicaba el taller de obra civil. Usted le decían que había una arena arcillosa, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Ustedes lo deberían conocer. ¿Cómo se clasifican los suelos según la Sistema de clasificación. ¿Esto lo vieron? Sí. Sí. Lo vamos a repasar. Existen, lo más comunes son dos. Este, el que vamos a ver, y este que se llama achto. El achto tiene letras. ¿Ya? Pero vamos a recordar el sistema de clasificación. Esto lo ejercitaron, ¿no? ¿Hicieron algunos ejercicios o solo lo comentaron? Un ejercicio en la prueba directa, Un ejercicio de recuerdo. sin repaso anterior. Ya. Vamos a repasar. En el estudio de mecánica de suelo les va a aparecer la simbología, probablemente el símbolo. Y esto es importante que ustedes lo sepan leer. En cualquier proyecto, ya sea de obras viales o de edificación, les va a decir el tipo de suelo y ustedes tienen que leerlo para saber si están hablando de un suelo arcilloso, una grava, una arena, un limo. Tienen que más o menos entender el contexto del suelo que están trabajando. Todas las cargas de las superestructuras van a dar finalmente a la mecánica de suelo. Por eso mecánica de suelo es un estudio tan importante. Que el terreno se asiente, el edificio se asiente, puede ser un problema de la mecánica de suelo, que es algo bien complicado, ¿no? Imagínense si inclina un edificio por un problema de mecánica de suelo, complicado. ¿No? Sobre todo en obras viales, que lo que nosotros estamos haciendo es compactar capas granulares. La subbase es capa granular, la base es capa granular, la subrasante es un terreno natural. Bueno, ¿cómo se lee esto? El sistema de clasificación USCS lo que hace en esta parte de la tabla es ordenar suelos gruesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo dice que el suelo es grueso? Cuando por el tamiz 008, que es el tamiz 200, pasa menos del 50%. O sea, yo me ubico en el tamiz 200 y si pasa menos del 50% es un suelo grueso. Que es lo mismo a decir que tengo retenido hacia arriba
más del 50%. ¿Ya? Eso es lo primero que hice para decir que el suelo grueso. Usted vaya al tamiz 200 y verifique cuánto porcentaje pasó del material. ¿Me entienden, no? Obviamente, si tiene grava arena, eso va a quedar retenido sobre el tamiz 200. Y si tiene un porcentaje de retenido más del 50 o pasó menos del 50, es un suelo grueso, que no quiere decir que no tenga suelo fino. ¿Sí? Puede tener suelo fino, pero el predominante es el grueso. Entonces dice, usted lo puede clasificar, luego, primero dice que es grueso, luego tiene que decir si corresponde a grava o corresponde a arena. ¿Cómo saben eso? Uno dice ya, es suelo grueso. Bueno, ahora dígame si es grava o es arena. ¿Cómo saben eso? Por el porcentaje que pasa en el tamiz, ¿cuánto? 5 milímetros. 5 milímetros, en el 4. Ya, vamos por orden. Nos paramos en el 200. En el 200 verificamos si el suelo es grueso o es fino. ¿Estamos claros, no? Ya. Una vez que determinamos que es grueso, tenemos que decir si el suelo es grava o es arena. ¿Sí? Y si nos da que es fino, ¿qué hacemos? Hay otra clasificación a través de una gráfica, porque si ya eso sería arcilla o limo. Bueno, ¿cómo sabemos si es grava o arena? Vamos al tamiz número 4, al de 5 milímetros. Entonces luego voy a leer esto. ¿Ya? Tamiz 4, 5 milímetros, que es el que separa la grava de la arena, el mismo que trabajamos en hormigón. Entonces, ¿qué es lo que dice? Revise el tamiz 4 de 5 milímetros. Si pasa menos del 50, yo voy a decir que es grava. Y si pasa más del 50, voy a decir que es arena. Nada más. Solamente dije que el suelo era grueso y que luego es grava o es arena en el tamiz número 4 o 5 milímetros. ¿Qué posibilidades tengo entonces? 1, 2, 3, 4. El símbolo está en inglés. La que corresponde a grade, grava. ¿Sí? Grade W, GP, GM, GC. ¿Qué es lo que es GW? ¿Se recuerdan, no? Grava bien graduada. Muy bien. Grava bien graduada. Está en inglés. ¿Sí? O sea, ustedes cuando lean una mecánica del suelo le digan GW, porque significa que la grava está bien graduada. Eso el mecánico solo lo va a explicar así, el símbolo. GW. ¿Qué significa GP? Pobremente graduada. Así va a venir definido el estudio de mecánica del suelo. Que sea pobremente graduada o mal graduada, en el fondo no van a tener las partículas de los tamaños que se ajusten mejor a una compactación. ¿Sí? Lo mejor es tener grabaciones de distintos tamaños para que eso se acomode. ¿Ya? Luego dice GM. Grava limosa. El M está en inglés, ¿no? GM, una grava limosa, y un GC, grava arcillosa. Me parece que arcilla es clay. A ver si alguien lo puede revisar. Arcilla limosa.
Entonces, una vez que yo termino que el suelo es grueso, si es grava, puede ser grava bien grabada, mal grabada, grava limosa, grava arcillosa. Tiene razón, Klein arcilla, ¿sí? Está en inglés. ¿Ya? Son esos 4 suelos los que clasifica el sistema OCSS de grava. ¿Ya? Bien grabada, mal grabada, grava limosa y grava arcillosa. ¿Ya? Ahora, ya dije que la grava, si pasaba en 5 milímetros, pasa menos del 50%. Yo ya voy a decir que es grava. Lo que pasa es que después que ya indiqué que era grava, tengo que decir si es grava bien graduada, mal graduada, grava arcillosa o grava limosa o grava arcillosa. ¿Entienden, no? Y para eso tengo que continuar leyendo la tabla, y eso ya tiene que ver con el coeficiente de uniformidad que nos entrega la granulometría, el coeficiente de curvatura que nos entrega la granulometría, y el IP, que es los límites de Atterberg, que son los que estuvimos conversando recién. Entonces, para determinar, por ejemplo, yo ya sé que es grava, pero puede ser GB, GW, GP, ¿sí? O puede ser GM o GC, ¿sí? Depende. ¿De qué depende? Vuelvo a la malla 200 y leo. Si es menor que 5, puede ser GW o GP. Y si es mayor a 12, GM o GC. Y así empiezo a descartar. ¿Ya? Y en la arena es similar. SW, SAN, arena bien grabada, arena mal grabada, arena limosa, arena arcillosa. ¿Dudas de esto? Es un repaso de la mecánica del suelo, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? Supone que ya vieron algunas cosas. Esto lo graficaron, por ejemplo, la uniformidad de curvatura. ¿Sí? Ya, entonces la mecánica del suelo es vital para construir un camino, para el proceso constructivo de un camino. Eso es lo que estamos estudiando en el taller, y vamos a ahora revisar un poco la teoría de compactación, que es lo que ustedes hicieron en el taller y hemos estado avanzando. Los suelos se compactan con agua. ¿Estamos de acuerdo, no? No van a poder alcanzar la densidad máxima compactada seca, sino mejor ahí, ¿o no? No van a poder alcanzar la densidad máxima compactada seca si no aplican humedad al material. ¿Estamos claros con eso, no? El Proctor modificado es uno de los ensayos más importantes y utilizados en la mecánica de suelo. ¿Cuál es el fin? Conseguir un alto grado de compactación. ¿Para qué? Las partículas de la mecánica del suelo como que se lubrican con el agua y se acomodan. Hay una reacción entre las partículas y el agua. El suelo está conformado por granos de distintos tamaños, que le llamamos cava, arena, limbo y arcilla. Esos granos se acomodan.
y finalmente, además de su resistencia mecánica propia del grano, pueden alcanzar una alta densidad. Eso es lo que estamos discutiendo, ¿ya? Con el fin de evitar asentamientos. ¿Cuáles son los asentamientos? La diferencia de nivel que se produce en el suelo después de estos cambios que hay. Exacto. Entonces, el terreno, el suelo, hay que evitar que se asiente. A veces se asienta y no es tan significativo, son asentamientos diferenciales o asentamientos muy pequeñitos, localizados, ¿ya? Y el calculista hace un sistema de fundación que puede absorber esos pequeños asentamientos del terreno, pero no un gran asentamiento que va a producir que esto ceda. Entonces, lo que se hace es compactar para alcanzar una mayor densidad y finalmente una mayor resistencia. Y eso se les va a repetir en todo el proceso constructivo para construir un camino, un carretero, un radier, un pavimento, una acera. Siempre va a pasar por un proceso de compactación. ¿Qué es esa pared? ¿Dónde encima? Esto lo conocías, ¿no? No. Ah, lo habías visto en un video. Este es un equipo muy utilizado para medir la densidad, lo hablamos, ¿no? El densímetro nuclear. El densímetro nuclear. Probablemente para controlar la compactación de su subrasante, de su subbase, de la base, puedan el laboratorista instalar este aparato y medir. En las bases del taller les pedí alguna cantidad, ¿no? ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? 95 minutos pronto. Y la cantidad de muestras que tenían que hacer, le indicaba, ¿no? Sí, eran 150 muestras, por distancia. Por distancia. 50 metros cuadrados, Sí. como 50 milímetros. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer? El mandante quiere asegurar la compactación, y quiere asegurar de que después no tenga asentamiento, ¿no? Eso es lo que quiere asegurar, y eso lo repercute en el proceso constructivo, porque usted tiene que considerar dentro de su presupuesto contratar tantos ensayos de densidad. O sea, al final siempre va a llegar el tema de los costos. ¿Ah? El ETP del trabajo sería que tenía que ser con el cono arena. Sí. Es decir, un modelo para no. Y condicionaba el densímetro nuclear o no fuera autorizado por el mismo. El ensayo de cono arena es un ensayo que se hace en terreno, que es muy efectivo. Se instala el cono y se llena con la densidad de la arena, y de ahí se saca la densidad de cielo. Es un ensayo específico de densidad. Voy a buscarlo a ver si les muestro un video. Es un ensayo in situ, en terreno, ahí entonces el mandante les va a hacer una exigencia del porcentaje de puertos que tiene que cumplir, y además les va a indicar cuántos ensayos tiene que realizar, y usted va a tener que demostrar a través de los certificados que la compactación está de acuerdo a lo contratado. Y una vez que usted hace eso, puede seguir con la capa siguiente. Entonces, cuando usted haga el presupuesto, tiene que considerar esto. Hay un costo que a veces no es menor, que se llama laboratorio. Y usted dentro del laboratorio va a tener que colocar todos los ensayos de laboratorio que le está pidiendo el mandante. Y son varios.
Entonces va a tener que ir al laboratorio, a medir densidades, va a tener que ir a captar las propiedades del suelo, varias cosas. ¿Ya? Entonces, otra vez volvemos a que tiene que manejar el proyecto para saber cuál es la exigencia que le está realizando. Para camino y carretera es muy común que les pidan el 95% del costo, pero puede ser otro valor. Lo que diga proyecto. Hay otro ensayo que se llama densidad relativa también. Bueno, ¿qué es lo que ven ahí en la foto? Camión aljibe. ¿Cuál es la función del camión aljibe? Humedecer el terreno. ¿En qué porcentaje tenemos que humedecer el terreno? En términos prácticos, ¿cuándo para el camión aljibe? ¿Cuándo para? O sea, hay una situación visual y una planeación ¿Ya? ¿Cuándo para? Experiencia. Por eso, volvamos al taller, volvamos a bajar el tema y ustedes están construyendo un camino. ¿Sí? Su rasante, su base, cualquiera de eso necesita un porcentaje de humedad, estamos claros, ¿no? Pero dependiendo del suelo, ese porcentaje de humedad que ustedes necesitan. Podría ser que la subrasante esté humedecida y no necesite mucha humedad. De hecho, alguien, no me acuerdo quién me comentó, profesor, es arcilla, que tenéis cuidado con el agua. ¿Quién fue? Porque si le aplican mucha agua va a ser más complejo de compactar. Tienen que ser cuidadosos con los suelos arcillosos con el agua. Ya, por eso piden ese tipo de camiones que es más controlado el tema Más controlado. ¿Me entienden, no? O sea, no es lo mismo que ustedes tengan un suelo arcilloso a que tengan un suelo estabilizado. La humedad que requiere es distinta para alcanzar la densidad máxima compactada seca. ¿Ya? Acá lo que ustedes ven es un camión que se llama camión aljibe, que lo que nos ayuda es a poder humedecer de forma homogénea. Volvemos a lo mismo, que tiene que ser homogéneo, ¿no? Tiene que ser parejo. Porque si ustedes pierden el control sobre lo homogéneo que tiene que ser el camión, puede ser de que zonas les queden sin compactar y el laboratorio se las va a rechazar. Porque son varias mediciones que se realizan, no es una, son varias. Entonces el laboratorista instala por acá, después se mueve, instala por acá, y ellos como que saben los puntos que son más complicados constructivamente. Y se mueve para allá y le va a decir, esta está mal. Tiene que ser homogéneo, parejo. Tiene que ser homogéneo la humedad y tiene que ser homogéneo la energía de compactación. Por lo tanto, ambas maquinarias tienen que tener un protocolo de trabajo, tienen que tener un procedimiento. No es lo que el operador estime, no, tiene que ser algo que esté controlado. ¿Ya? Bueno, esto seguramente lo vieron en mecánica del suelo, ¿ah? Que es la relación entre la humedad, la densidad seca, que es ID, porque nosotros en el control hablamos de densidad seca, ¿no? Densidad máxima compactada seca, pero para obtener la densidad máxima compactada seca ustedes tienen que manejar la densidad húmeda. Y luego se divide por el porcentaje de humedad y llegan a la densidad seca. ¿Esto lo hicieron? Ya.
Entonces, volvamos a lo que ustedes trabajaron en el taller y a lo que ya hemos visto de la curva del factor modificado. Y había una pregunta de esto también, ¿no? Me parece que se pasaba ante la cosa. Este es un ejemplo de curva. No todas las curvas son así. Depende de qué. Del tipo de suelo. Depende del tipo. Por eso no podemos decir, no, que la humedad óptima para todos los suelos es, acá está entre 9 y 10, es 9,5, no. Porque esta curva es para un determinado tipo de suelo. ¿Sí? Acá la densidad máxima compactada seca, que la vamos a colocar arribita, vamos a decir que este es, tiene la humedad óptima, ¿cierto? Y vamos a bajar y vamos a decir que tiene 9,5 porcentaje de humedad óptima, pero este suelo, ¿cuál es este? Un GW, un GP, una grava arenosa, una grava grava. Este suelo tiene este gráfico, ¿ya? Y vamos a decir que este suelo puede alcanzar una densidad máxima de casi 2, ¿no? 2 gramos por centímetro cúbico. La densidad es masa partido por volumen. Por eso el Proctor es una probeta cilíndrica, no es el volumen. ¿Y cuál es el volumen en terreno? El espesor El de la estrato, capa. sí, exacto. La capa, ¿no? Ese es nuestro volumen. La base estabilizada, ¿cuánto mide? 20 por tanto, ese es nuestro volumen. Sí, muy bien. Entonces, el punto máximo es la densidad máxima compactada seca que se puede alcanzar este suelo, que es casi cercano a los 2 gramos por centímetro cúbico a una humedad de 9,5%. Pero este suelo. ¿Qué es lo que nos va a pedir el Proctor? El Proctor nos va a decir, ya, este mismo suelo yo lo tengo allá en terreno donde estamos construyendo. El mismo. Supongamos que esta es una arena arcillosa, como la subrasante que teníamos. No nos van a pedir obtener en terreno los dos, no el 100. Nos va a decir usted cumpla con el 95. Entonces usted calculen el 95 de 2 o de 1,99. ¿Cuánto? Un poco más abajo, ¿ya? 1,98. ¿1,9? 1,9. ¿No? Entonces nosotros nos va a dar holgura para trabajar. Nos va a decir que es necesario que usted obtenga el 1,99 casi llegando a 2. Eso es cierto. No, usted puede llegar al 95% de ese valor. ¿Sí? Entonces el laboratorista va a ir a terreno, va a colocar el densímetro nuclear y le va a decir, le dio 1,98. Ya, está cercano al 100%, está bien. ¿Sí? Pero una de las preguntas decía que usted no le daba, ¿no? Le daba la densidad más abajo. Entonces, esto ya lo hemos conversado, pero ya lo vamos a terminar de discutir. Para que usted alcance la densidad máxima compactada seca, necesita humedad y necesita energía de compactación. Por lo tanto, el problema se acota a que o le falta humedad o le sobra humedad. O le podría también faltar energía de compactación que ya tiene que ver con el rodillo. Supongamos que el rodillo es apropiado, un rodillo liso, doble tambor, tiene energía de compactación, no está compactando con un vibrofisón.
que entrega menos. Supongamos que cumple, entonces usted el problema lo va a trasladar a que si está en la zona seca de la curva o en la zona húmeda. Y ahí va a tomar la decisión. Porque si la humedad óptima es de 9,5 casi a 10, y usted le dice al laboratorista tiene 5 de humedad, ¿qué pasa ahí? Le falta agua. Ese dato lo pide el laboratorista cuando toma el enzima. Le pide un ensayo previo de mecánica del suelo del suelo. Y le dice qué porcentaje de humedad te dio ahí. Y ese que ingresa al enzima le dice que. Sí, ellos tienen todo en el registrado ahí. Todo, ellos tienen el suelo, ya lo conocen. Ellos ayudan mucho, ellos van a decir, mira, este suelo tiene humedad óptima un 8, tú estás en tanto, te falta. ¿Sí? Porque el aparato lo tiene todos los datos ingresados. Pero ese mismo suelo ya fue realizado el ensayo en laboratorio. ¿Puede dar más del 100 el tractor en terreno? Si tiene mal ingresados los datos o sale un suelo diferente. Bien. ¿Se entiende, no? Está bien la respuesta. Supongamos que este suelo, por eso, los parámetros dependen del suelo. ¿Sí? O sea, si estamos hablando de una arena arcillosa, este gráfico es para arena arcillosa. Y el laboratorio trabajó con este suelo con arena arcillosa, el mismo del que contamos. ¿Qué podría pasar? ¿Por qué podría dar más del 100? Porque a lo mejor en ese espesor hay un bolsón de otro material. O sea, al momento de realizar el descubrimiento nuclear cambió en ese sector el material. A lo mejor hay un material que tiene una densidad mayor y el proctor le va a dar más. En terreno le va a dar 105, 110, porque no era arena arcillosa lo que estaba midiendo en terreno, era otro material. ¿Me entienden, no? Sí, porque el suelo va cambiando de todos modos, no es siempre igual. Hay bolsones de otros materiales también, sobre todo en un camino que pueden haber otro tipo de suelos. ¿Ya? Entonces, la humedad óptima 9,5 y la densidad máxima compactada. Entonces, a ustedes les va a servir mucho saber si están bajo la humedad óptima o están pasados la humedad. ¿Sí? Si les falta agua, bueno, le tienen que agregar. Pero lo que estábamos discutiendo es si a usted le da un 15% de humedad, ¿qué hacemos ahí? El laboratorista le va a decir, mira, acá es 9,5 y ustedes le aplicaron 15. Estás pasado. Y si le aplican más agua, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Y si le aplican más, disminuye más. Y al final lo satura y el suelo no resiste nada. Como un pantano. Está saturado, no resiste nada. ¿Qué hacemos en ese caso? Esperar a que se evapore el agua. Es un tema constructivo. Ustedes tienen que definirlo. Es una solución constructiva. Tienen recursos para esto. Así que se podía remover para que se vaya el excedente de agua y volver a compactar nuevamente. Es que cuando hay exceso de agua, como que uno pisa y parece como aire, ¿no? No se quiere aire. Hablando. Sí, y uno tiene que ser. Sí, claro. Se nota, tienen que imaginar que la compactación tiene resistencia. Entonces, al estar compactado está resistente, por lo tanto, no cede nada, es una roca. Pero al revés, si ustedes le echan mucha agua, ustedes van a percibir que el terreno se va a empezar a acelerar. El agua en el fondo es como un material más, porque igual tiene su densidad y todo el tema. O sea, no es algo que no se pueda percibir. Se coloca blando. ¿Qué hacemos entonces?
Hay varias soluciones, también lo que están diciendo. Si por cuando estamos discutiendo, Pero este trabajo hay varias soluciones. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya tenemos la 8? El jueves es más extenso. El jueves está en 8:45, ¿no? Ya, entonces ya sabemos que estamos pasados por el agua. Y como estudiamos mecánico del suelo, sabemos que la curva después que estamos en la zona húmeda, tenemos que devolvernos. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay constructores ingeniosos que pueden, con los recursos que tienen, hacer varias cosas. Pero veamos algunas posibilidades. Si esperamos que el suelo pierda agua, puede ser muy lento, porque está todo compactado, está todo ahí bien almacenado, entonces podría tardar mucho y las obras necesitan ser rápidas. Entonces, pareciera ser que lo mejor es abrir el terreno, utilizando la motoniveladora, ¿cierto? Que abra y que todo se vaya al agua y rehacer el proceso constructivo. El rehacer es lo que ustedes están haciendo en el taller, rehacer, distribuir el material, esparcirlo con la moto, todo eso hacerlo nuevo, que es un trabajo grande, pero pareciera ser lo más rápido. Por eso, entre pasarse con el agua a que le falte agua, pareciera ser lo mejor que falte. ¿Sí? Ahora, si ustedes tienen que compactar una base estabilizada, ese es un material muy conocido. O sea, los maestros que trabajan en obras viales ya saben probablemente cuál es su nivel de humedad. Lo manejan bien. Va a costar más cuando ustedes trabajen con la subrasante, porque la subrasante puede ser muchos suelos que estén ahí, si es terreno natural. Cuando es arcilla, tienen que tener mucho cuidado con el agua. Primero porque necesita una humedad distinta a la base, obviamente, distinta, y cuesta mucho compactarla. Si ustedes se pasan con el agua, van a tener problemas de que está demasiado, se van a pasar de la humedad óptima, y además tiene otro problema, que es que la compactación se hace dificultosa, porque la arcilla es, como habitualmente dicen, una greda, que se pega al rodillo, y el rodillo no puede compactar. Esto es algo práctico. Por eso conversamos que hay un rodillo específico que tiene unas puntas. ¿Sí? Entonces, esto pasa, el rodillo se le pega a la arcilla en el tambor y no permite avanzar. Claro, y si ustedes le aplicaron mucha agua, peor. Eso les podría pasar en una subrasante, no en un material de planta como la subbase o la base, porque son materiales que vienen libres de arcilla, tienen un porcentaje de fino, pero no les va a afectar. Les puede pasar cuando ustedes intervengan en terreno natural que se llama la subrasante. Terminemos con eso. ¿Qué es lo que es? ¿Ah? El proctor, ¿no? El molde, ya se parece. Hay un proctor que se llama modificado y otro que se llama proctor estándar o normal. En camino y carretera generalmente ustedes le van a pedir cumplir con el proctor modificado, que es para eso. El normal es para otras cosas. Podrían pedirle quizás para un radier, para otras cosas, pero generalmente se pide el modificado. ¿Cuál es la diferencia? La energía de compactación, los números de golpe, ¿cierto? En eso tiene diferencia.
Repasemos entonces. Voy a pasar la lista de nuevo. El temario lo subí a la plataforma. La prueba es de lo que dice el temario. O sea, no entra fuentes. De la prueba vamos a hacer algo de fuentes. Y les sugiero leer este capítulo del manual de carretera. Volumen 5, capítulo 5.3. Y tienen hasta el día, hasta las 24 horas para enviar el taller de obra. Paulina. Paulina. ¿Fotos? No, le envío, a quien envíe las fotos de Ah, ya. hormigón. Ah, ya. Ahumado. Presente. Aravena. Igual. Cazorla. Díaz. Sí, que no pasó nada novedoso el día pasado. Hay 2 días. Ah.